Entonces, yo lo voy a leer, ustedes lo pueden leer y ustedes ya lo saben y ya lo tienen, pero no está de más. Es un conjunto no ordenado y mutable de elementos clave-valor, también llamado matriz asociativa, a los cuales accede mediante las claves. Conmutable se refiere a que los valores pueden cambiar e incluso repetirse, pero las claves permanecen iguales, solo pueden eliminarse, no pueden repetirse como un ID o DNI. Ahora vamos a ver qué se refiere con esto, ¿sí? Un segundito, contesto esto. Ejemplo de diccionario, vamos a hacer mis datos es igual a, vamos a ver por qué utilizamos llave y todo. Bueno, voy a dejar todo con notas. Nombre. Bien. Ejemplo sencillo. Mis datos. Nombre Ezequiel, apellido Fernández, edad 99. Yo voy a copiar este renglón y lo voy a pegar abajo. La única diferencia que voy a sacar el nombre de principio y lo voy a poner al final. Esperen que acomodo la coma. Bien. ¿Qué tenemos acá? Acá, vamos a ponerle otro nombre aparte de mis datos. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos dos ejemplos básicos de diccionario. Es todo lo que vimos en el texto de arriba. Son datos con nombre y clave. Son datos que... Ahora vamos a ver qué se refiere con conjunto no ordenado. Vamos a ver qué se refiere con mutable. Pero tanto en el 1 como en el 2 tenemos prácticamente la misma información. Pero no es lo mismo, porque el nombre en el primero lo tenemos al principio y lo tenemos al final. Sin embargo, justamente lo que significa conjunto no ordenado, lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Se acuerdan en las estructuras de control cuando nosotros hacíamos un if y poníamos alguna condición? Bueno, vamos a hacer algo muy parecido, pero vamos a prescindir del if. Le vamos a preguntar si mis datos, mayúscula, mis datos son igual a mis datos 2. De texto. Ahí. Y voy a correr esto. Vemos que el resultado de esto me está tirando true. ¿Qué quiere decir todo esto? Nada, solamente quiere decir que mis datos y mis datos 2, por lo menos para el intérprete de Python, son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a la hora de analizarlo en un nivel lógico de los datos que tiene en su interior, esto es igual a esto, a pesar de que tenemos diferente orden. ¿Por qué? Porque un diccionario es un conjunto no ordenado. Entonces, yo les voy a poner acá ejemplo de conjunto no ordenado. Ambos diccionarios tienen la misma información, por ende son lo mismo, independientemente del orden. No ordenado. ¿Ven? El objetivo de estos archivos de colaboratorio es que les quede de machete. Después ustedes hacen una copia, lo tienen, no lo pierden y pueden agregar sus propias notas encima o hacer sus propias pruebas basándonos en lo que llevamos en clases. Esto ya lo hice. Vamos a ver cómo navegamos los datos de los diccionarios. ¿Hasta acá hay alguna duda? O sea, yo generé, fíjense, les dejo acá anotado, el diccionario es un objeto, eso ya lo saben. En este caso, este objeto tiene key, o sea, llave y valor. ¿Qué quiere decir esto? Que Ezequiel es el nombre, que Fernández es el apellido, que 99 es la edad. Muy parecido a lo que nosotros vimos cuando vimos SQL y bases de datos no relacionales. ¿Por qué? Porque abríamos con llaves, también teníamos este tipo de formato, por ahí lo teníamos en diferentes renglones, pero es exactamente lo mismo. Por ahí tenemos algo muy parecido a esto, pero no altera para nada el resultado final. Si yo lo guardo y lo corro, es lo mismo. Esto sigue siendo igual a esto. Entonces, cuando nosotros hacemos un objeto,
abrimos y cerramos con llave, más allá de ponerle una llave y un valor. Sí, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿La segunda forma es correcta? ¿Ponerlo así en varias líneas? ¿O Sí, de hecho es más ordenado. Yo preferiría que se manejen así, porque tarde o temprano pregunto por el tema rotan. de la indentación, como lo interpreta como que termina un lugar, empieza en otro? A eso No, ahí. en este caso sí utilizamos la llave como otros programas como otros lenguajes de programación. Abre la llave y todo lo que está dentro, hasta que se cierra la llave, es parte de eso. Sin embargo, la indentación más o menos la está respetando, porque no estoy atrás de la llave. Igual no haría ningún error, pero por una cuestión de orden. ¿Ves? Sigue siendo true. Pero por una cuestión de orden, mientras sea más fácil de leer, está bien. Como hay llave, no importa si lo tenés desordenado. Pero a mí me importa, por una cuestión de tiene que ser lo más legible posible. Pero es lo mismo, porque en este caso tenés la llave abierta y la llave cerrada, solo que todo lo que está entre medio de esos dos es parte del objeto. Los objetos se forman con llaves, el símbolo llaves. Ya saben que las tuplas se forman con los paréntesis, ¿de acuerdo? Y a la hora de navegar el objeto, o sea, navegar este diccionario, vamos a hacerlo con los corchetes, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Mis datos, ¿no? Vamos a hacer un print. Vamos a imprimir. Pero estos carteles son re molestos. Vamos a imprimir lo que quieran ustedes: nombre, apellido o edad. Mis datos. Edad. Lo que vi ahí, el primer vistazo, y lo imprimo. Entonces, es un poco confuso porque por ahí los objetos se hacen con llaves, las tuplas se hacen con paréntesis, o sea, los objetos se hacen con llaves, pero se navegan con corchetes y para todo lo demás existe paréntesis prácticamente, para ir anidando funciones, para ir formando tuplas. Pero no es tan confuso una vez que se acostumbran, sencillamente así generamos el objeto, no hace falta aclararle que esto es un objeto, simplemente con la llave ya lo entiende Python así. Así vemos que este objeto es igual a este otro y demostramos que el orden no afecta, y así navegamos el interior de ese objeto. Imagínense que yo acá solamente puse apellido, edad, nombre, pero esto puede seguir y tener cientos y cientos de datos. Obviamente no es ideal tener objetos tan grandes, depende de lo que estés haciendo siempre, ¿no? Pero imagínate, si yo quiero solamente traer un dato, una variable de ese objeto tan grande, me conviene tenerlo ordenado, me conviene entender lo que estoy haciendo y obviamente esta es la única manera de navegar. Entonces, si yo quiero extraer uno o varios datos, voy a utilizar este método, donde menciono el diccionario, pero le estoy aclarando el índice que quiero traer. Y en este caso, esto es la llave. No lo buscas por valor, lo buscas por llave. O sea, cualquiera de estos tres en este ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cada Existen llave métodos tiene que para ser buscar por valor. única? Sí, tiene que ser única. Una vez que generaste un objeto, en realidad no podés cambiar los valores. Perdón, podés cambiar los valores. Lo que no podés cambiar son las llaves. Podés agregar llaves, pero no deberías poder editarlo. Lo que se hace por lo general en ese caso es se construye un nuevo objeto conteniendo al anterior. O sea, el anterior se puede destruir por si no querés que te ocupe espacio en la memoria, pero como que no se agrega, no se editan las llaves, los keys, se agregan nada más. Eso lo vamos a ver en ejemplos específicos, uno por uno. Por último, crear Y un pensaba diccionario. que los ID tenían que ser como un ID numérico, no puede ser también, digamos, apellido, nombre, edad. No, las llaves, o sea, los valores pueden ser cualquier cosa, tanto como string, como en este caso, como Claro. un integer o un float o lo que Y sea. la forma de Y acceder, como dice, viste que tiene que ser clave. acá, Pensaba que tenía que sí. ser numérico, ¿no? No. Fíjate que yo tengo edad, tengo un string y lo llamé sin ningún problema. Está bien. Gracias. No pasa nada. No, nada. Siempre y cuando sea por la llave, o por la clave, o por el key. Depende de cómo lo nombren, porque bueno, entre inglés y español hay una diferencia de nombres, pero es todo lo mismo. Tiene que ser la clave, o la llave, o el key. No del valor. Para buscar por el valor tenemos métodos que vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo crear diccionarios a partir de tuplas. Ustedes ya se acuerdan las tuplas como son, pero vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a hacer mis datos claves para distinguirlo. O sea, claves, keys, IDs. ¿Dónde está? Igual.
Es teclado distinto. Un segundo. ¿Qué tenemos acá? Apellido, edad, nombre. Bueno, vamos a hacer eso. Apellido, edad, nombre. Entonces, ahí tenemos una tupla, solamente conteniendo las claves. Vamos a hacer una tupla solamente conteniendo los valores. Y antes que me pregunten, sí. No es estrictamente obligatorio que la cantidad de índices coincida con la cantidad de valores, o la cantidad de llaves con la cantidad de valores, es lo mismo. Pero no es estrictamente obligatorio, pero es altamente recomendable. O sea, que si yo le pongo apellido, edad y nombre, estaría bueno que la próxima tupla sea Fernández. Si es un string, lo tenemos que poner entre comillas. 99 y Ezequiel. Entonces, lo que vamos a hacer es de estas dos tuplas tener estos resultados. No es, wow, qué ejemplo tan útil, pero en el día a día, tarde o temprano, en algún caso específico van a necesitar hacer algo similar. Es necesario que ustedes sepan navegar entre objetos, entre tuplas, entre listas, entre todo. Por eso, bueno, vamos a hacer este ejemplo acá. Entonces, para esto vamos a usar dos funciones y las podemos hacer en un solo renglón. Mis datos, estoy copiando el nombre que tengo arriba, va a ser ahora igual a it. Ahora vamos a ver en otro ejemplo de esto. Pero esta función que es nativa de Python convierte lo que esté entre los paréntesis en un diccionario. O sea, como si lo hubiéramos generado así. Pero todavía nos falta otra función, que es zip. ¿De acuerdo? Zip también es otra función de Python que justamente hace esto. Itera entre dos objetos, entre dos tuplas, para convertir un objeto. Es básicamente como cuando están barajando las cartas y hacen ese efecto en el que ponen una abajo de la otra porque tenés el mazo dividido a la mitad y lo vas entrelazando. Bueno, de eso se encarga esta función. Este es el que te entrelaza las claves con los valores y termina como resultado un objeto. ¿De acuerdo? Pero ese objeto no es del todo un diccionario, por eso estamos utilizando dict acá también. Ahora vamos a ver ejemplos específicos de uno. Sí, decime. ¿Qué pasa si entonces por eso no se puede dejar vacío un espacio, digamos? Si yo dejo digamos, una key sin valor, ¿qué pasa? Porque se hace uno y uno. No, una key no puede ser vacía para ser un objeto. Siempre tiene que tener algo. Lo que sí puede estar vacío es el valor. ¿Y cómo hace con el zip? ¿Cómo vos lo decís si no tiene la intercala? misma. ¿Vos decís si no tiene la misma cantidad? Exacto. Bueno, podríamos verlo. La verdad que no lo hice nunca porque nunca lo alimenté con tuplas dispares. Siempre le di. Lo cierto es que se puede. Yo sé que se puede, lo recuerdo desde hace mucho tiempo, pero no lo probé. Podemos verlo. Pero la idea es que ustedes no van a... Como null. Puede ser, la verdad que hay que probarlo. Ustedes no van a encontrarse un caso real en el que tengan que hacerlo con pares dispares. Ahora yo, honestamente no lo sé, no te voy a inventar algo, pero podemos hacer una prueba después. Mis datos, valores. No, sí, honestamente, no te voy a inventar, pero es muy extremadamente raro que vos tengas un par dispar. Si vas a hacer un diccionario, tenés una llave y tenés un valor, o sea, se maneja por pares. Por eso, no es que no funciona, pero no sé exactamente cómo entrelaza cuando tenés más llaves que valores o más valores que llaves. O sea, si tenés más valores, más keys que valores, no veo cuál es el problema. Se llenan los valores vacíos. Pero si tenés más valores que keys, ahí habría que ver. Bueno, en este caso, fíjense que la función zip, se las remarco acá para que la vean, solamente este pedacito de acá, le estamos pasando nuestras tuplas. La tupla de clave y la tupla de valores. Esto lo convierte, esto lo entrelaza, digamos, y dictionary, o sea, este método que está acá, que lo embolsa, lo va a convertir en un diccionario. Y si yo hago un print de mis datos, vamos a tener algo muy parecido a esto. Idéntico, diría. El nombre en minúscula. Pero no entiendo por qué me lo autocompleta solo en mayúscula, ¿no?
es bastante molesto, pero bueno. Entonces, apellido Fernández, edad 99, nombre Ezequiel. Fíjense que es idéntico, excepto que me lo armó con comilla simple en vez de comilla doble. Nada, es parte del proceso interno, no es que lo convirtió ni nada. Esta información la tomó de acá. ¿Cómo estar seguro? Voy a ponerme 50 años y vamos a ver que acá efectivamente me lo imprime con 50 años. Le pongo una tilde, sale con una tilde. Entonces estamos viendo que esto no me lo está imprimiendo de acá arriba por algún error extraño, sino que lo estamos formando a partir de estas dos tuplas. Yo sé que para los que no saben programar por ahí esto es mucho, pero si lo tomamos paso a paso y lo vamos descomponiendo función a función, se entiende bastante sencillo. Dict es un método para convertir en diccionario. Ahora vamos a ver otro ejemplo de eso. Y zip es una función, es otro método para iterar entre dos tuplas, básicamente. Dejo ahí el manchetito. Entonces, métodos de diccionarios. Acá yo tengo un listado porque de memoria no me los voy a acordar. Sí, me los voy a acordar, pero por ahí me voy a comer alguno. Voy a hacer esto, triple comilla, triple comilla. Esto es básicamente un equivalente a poner el numeral de comentario, es como una especie de imprimir, de sin ofensivo, digamos, pero todo lo que esté encerrado acá yo puedo utilizar múltiples renglones. Voy a utilizar esto porque voy a poner una serie larga de ejemplos y con este diccionario de ejemplo que dejé acá de antemano, que lo saqué de internet, vamos a hacer un ejemplo por cada uno de estos métodos. Recuerden que los métodos no son más que funciones de las clases, pero estas clases ya son inherentes de Python, están contenidas dentro del intérprete que nosotros instalamos cuando instalamos nuestro Python. Si bien en Collaboratory no es el que instalamos, es bastante similar. Bueno, primero el principal, dict. ¿De acuerdo? Dict es el que te convierte un objeto en un diccionario. Básicamente, eso es una cuestión de tipado, básicamente. Nosotros lo que tenemos, si lo que tenemos no es un diccionario, con esto lo convertimos en un diccionario. Ya lo vimos un ejemplo en el anterior, pero después vamos a repasar. Después tenemos el método keys. ¿Alguien se imagina qué es lo que puede hacer el método keys? Me comí una S, perdón. Keys, ahí está. ¿Alguien se imagina? Crea claves. Las claves. Te devuelve las claves de un diccionario. Entonces, nosotros... parecido, está muy bien. Entonces, te devuelve las claves de... Bueno, todo esto es de un diccionario. No voy a poner en un diccionario por cada uno. Se entiende que acá, solamente todo este documento trata de diccionarios. Así que cada uno de estos renglones se refiere siempre a diccionario. A ver, la siguiente, value. Bueno, si la anterior te devolvía keys, te devolvía las claves, ¿qué te devuelve esta? Los valores. ¿No? Así es. Ahí lo escribí mal, perdón. La siguiente la conocen muy bien. Len. Pero estamos aplicándolo a diccionarios. Ahora lo corrijo. Lo estamos aplicando a diccionarios. Entonces, ¿qué creen que te devuelve en este caso? Por ejemplo, de este ¿Número diccionario. de pares sería? Correcto. No te devuelve esto como 1, esto como 2, esto como 3, esto como 4, esto como 5, esto como 6. Lo que hace es devolverte esto como un valor 1, 2, 3. Entonces, de mis datos o de mis datos 2, el resultado de len aplicado al diccionario nos devolvería un 3. Estábamos por acá. Entonces, te cuenta los pares, clave, valor del diccionario. Obviamente yo no voy a poner del diccionario por cada uno, se entiende que estamos aplicando cada uno de estos a siempre un diccionario. ¿Qué sigue? Ítems. Bien. Ítems crea una lista con los pares, clave, valor en forma de tupla. Así que te devuelve una tupla. Ahora vamos a ver el ejemplo de esto. Yo anoto acá el machete para que lo tengan. Una tupla con clave, valor.
Ahora vamos a ver cómo te lo devuelve. De todos estos vamos a hacer un pequeño ejemplo abajo. Vamos a ver. A esto por ahí ya los que conocen otros idiomas, otros lenguajes de programación, lo conocen, pop. ¿Quién se anima a decirme? ¿Quién se anima a decirme que puede hacer el método pop en un diccionario? ¿Resalta algo? No, pero está bien que lo hayas adivinado, porque por el tema de pop, hacerlo pop out. En este caso es de pop out Borra. y te lo saca, exactamente, te saca el elemento que vos le estás aclarando del diccionario. Sin embargo, para pop, elimina el conjunto Borra, ¿no? clave-valor. Exacto, lo elimina del diccionario que estamos trabajando, clave-valor. Sin embargo, perdón, ya que lo puse en el renglón anterior, así lo pongo ahí. Sin embargo, esta es diferente a los demás en el sentido que vos tenés que poner entre paréntesis cuál es la clave que querés eliminar. No es que podés eliminar sin especificarle, porque no te va a tomar el último valor por defecto o el primero, ¿no? Vos tenés que decirle cuál es la clave que querés eliminar. Fíjate que yo acá tengo un diccionario de ejemplo. Si yo quisiera eliminar, no sé, a Piqué, tendría que hacer pop 3. Y ahora les digo cómo relaciono futbolistas con pop. Pero yo acá, entre paréntesis, para que quede el mallete, voy a poner clave. Porque le tenés que aclarar la clave. ¿Sí? Vamos con el siguiente. A ver. Clear. ¿Qué piensan que significa clear? Y pop elimina uno. Clear. Borra todo. Borra todo. Absolutamente todo. Te vacía el diccionario, te vacía el objeto, exacto. ¿Qué devuelve un diccionario vacío? Absolutamente, sí. Si vos lo imprimiste, imprimís las dos llavecitas. No te sobrevive nada. No sé en qué casos es muy útil que digamos, porque uno cuando está trabajando por lo general suele a cuentagotas agarrar lo que necesita y manipular lo que necesita. No es común que tengas que hacer un clear, pero por todos los medios, si lo necesitas, lo tenés. Y en este caso, obviamente, no hace falta aclarar nada. Clear te lo borra todo. Por ahí al iniciar una instancia. Sí, es que en realidad al iniciarlo, si vos estás iniciando el objeto, está vacío. Pero bueno, Por las siempre puede dudas. servir. Siempre puede servir para algo. O sea, yo realmente no recuerdo haberlo usado demasiado, pero eso es porque depende del programa que estás haciendo siempre. Siempre depende de lo que te piden hacer. Por ahí es extremadamente útil, solamente yo no le encontré la utilidad. Por último, set default. Y este es el menos intuitivo de todos. Fíjense, clave, valor. No les voy a preguntar qué creen que significa, porque en realidad es muy poco intuitivo, en serio. Lo que hace es le da un valor por defecto a una clave. Con esto, nosotros podemos le dar un valor por defecto a una clave. Con esto, nosotros también podemos agregar en nuestro diccionario. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. Pero estos serían todos los métodos que podemos aplicar a un diccionario. Ahora, ¿se acuerdan de la clase de clases? Bueno, vale la redundancia, ¿no? Quedó justo así. Pero cuando vimos clases en programación orientada a objetos, que fue en la clase extra, digamos, yo les mostré que para persona 1 y persona 2, una vez que establecías el objeto persona, lo llamabas con un punto. Y estos también son métodos. Entonces, cuando nosotros trabajemos con nuestro diccionario futbolista de acá, vamos a hacer los ejemplos. Futbolistas es igual a dict. ¿Sí? Esto lo pongo vacío. Esto convierte el objeto, ya saben lo que hace, objeto en diccionario. Pero lo voy a poner antes de crear futbolistas, porque si creas un objeto con las llaves, ya es un diccionario. ¿Significa esto? Que no lo necesito acá, porque futbolista ya es diccionario, entonces lo vamos a poner acá. ¿De acuerdo?
voy sumando. Y el año me encantó. Me dijo, te voy a Vamos a hacer encargar esto, ¿no? otro. Queda el micrófono abierto. Cualquier cosa lo puede volver a activar, no es que la bañé. Entonces, para este tipo de objetos no me sirve de nada porque esto ya es un diccionario. Entonces lo voy a poner acá solamente por poner un ejemplo. Esto sería como instanciarlo, como crearlo y decirle igual a 0. Pero absolutamente innecesario. De esta manera ya se crea como diccionario. Solamente lo pongo para que vean el ejemplo que se puede utilizar este método. Este lo hago con igual, no lo estoy haciendo con puntito. A diferencia de los demás que vamos a ver ahora. Ya explicamos lo que hace cada uno de estos, ahora vamos a usarlo. Bien. No sé mucho de fútbol, no les voy a mentir, solamente lo copié y pensando que por ahí podría ser un poco más entendible de esta manera, pero keys y le damos play. Yo ya le dije que de este método va a imprimir las llaves, o sea, los keys, y si analizamos, uy, ¿qué le pasa a esta rueda? Si analizamos este diccionario de ejemplo, vamos a ver que las llaves que tenemos son 1, 15, 5, 11, 14, 16, 8, 18, 6 y 7, que coincide con lo que me está imprimiendo. Así como lo va leyendo, me levantó solamente las keys. ¿De acuerdo? Fíjense cómo estoy llamando la mayoría de estos métodos. Con un punto. Primero el diccionario, punto, y el método que quiero. Si seguimos esto, vamos con value. Dejamos que cargue. Es keys con S, es values con S, eso seguro. Y bueno. Ahí está. Lo vuelvo a correr solamente por las dudas. Y acá estamos. Si es keys, es values. Acá le estoy pidiendo que me traiga solamente los valores. Fíjense que del diccionario ya lo volvimos a dividir como cuando teníamos las dos tuplas que queríamos entrelazar. ¿De acuerdo? Como son métodos, yo los llamo como en la clase de clases, donde tenemos nuestro objeto y dentro de él navegamos por el método. Print, ¿qué sigue? Len. Bueno, ustedes ya conocen este. Este no se llama igual. Hacemos así. Y fíjense que me imprimió 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ven? Me imprimió cada uno de estos renglones. Me contó cada uno de estos renglones. Porque cuentan los pares cuando estamos tratando de... cuando estamos lidiando con diccionarios. ¿De acuerdo? Solamente es un repaso. No me cuenta todo individualmente, me cuentan los pares. Sencillo. Print. ¿Qué tenemos después del len? Ítems. Tampoco dura la ruedita. Bien. Fíjense que era muy difícil explicarlo sin mostrarlo, cómo te armó la tupla. Porque nosotros dijimos, te devuelve una tupla con clave valor. Y ves que individualmente me las devolvió así. 1, casillas. 15, ramos. 3, piqué. Entonces, es como una especie de descipearlo, como hicimos acá. Acá. Pero bueno, en este caso, si te sirve traértelo de esta manera, podés, porque el método te lo permite. Futbolistas, ¿qué viene después de ítems? Pop. Cuando pones, por ejemplo, futbolistas.case, lo que devuelve, ¿qué tipo de objeto es? Futbolistas.case. ¿Sí? ¿Qué es una lista? ¿A qué te refieres con case? Ah, keys, perdón, te entendí mal. Cuando pones este de acá, ¿me preguntas? Lo que está adentro, ¿qué devuelve? Pero de este renglón. ¿Qué marqué? Sí. Te está Lo que devolviendo está dentro, este. futbolistas.keys, Sí. ¿sí? Devuelve, ¿qué tipo de objeto es? Lo que te devuelve es una lista, sí, es prácticamente un
una O lista, sea, una tupla, con las llaves del diccionario. porque lo Porque que me acá las confunde llaves... es que devuelve algo y que dice adelante dict case. O sea, ¿esto? claro. Está bien. Entonces Claro, no me queda claro si es parte del objeto, si es parte del print, si... claro, ya te entendí. Sí, mira, en este caso, a ver si tenemos un type of. Lo que pasa es que está identificando qué tipo de objeto es y te está poniendo los valores. Por eso, esto es o sea, según esto sigue siendo un diccionario, pero en realidad lo que estás aplicando acá es el método de diccionario. Lo que te está devolviendo es O sea, todo. cuando está entre corchetes es una tupla, ¿no? Sí, es O una estoy tupla. loco. Sí, es una tupla, es una Sí. tupla. En este caso es una lista tupla. Lo que te devuelve son unas llaves. Está bien, te pone esto adelante, pero lo que vos vas a trabajar cuando lo trabajás va a ser ¿cómo se dice? Los valores internos. ¿De acuerdo? Ya entendí. Esto es lo que te causa duda, ¿no? Esto y esto. Sí, lo que está adelante, sí. Claro, recuerden Si cuando forma parte nosotros del print, teníamos... Sí, te lo está devolviendo como parte del print, sí. Recuerden que como cuando nosotros hicimos el método de personas en la clase de clases, digamos, nosotros podíamos escribir texto y después manipular los datos, como feliz cumpleaños, y después la persona esta tiene tanta edad y no sé, no me acuerdo, y su nombre es tal. Bueno, estos métodos te lo devuelven así, especificando qué te está trayendo. Después, cuando vos trabajás, en realidad no estarías tomando esto en consideración, directamente o irías sea, si tomando... yo, digamos, a futbolista.case lo asigno a una variable, esa variable Exacto. sería una tupla. Sin Aló, el... igual, fíjate vos, una cosa así, dirías, Sí, ¿no? sí. Si lo imprimo, me imprime con dictis. Lo que pasa es que lo que podemos hacer para no confundir acá es, voy a agregar un par de ejemplos en el que agarramos el interior. O sea, esto te lo hace solamente para, y acá también, te lo hace para decir qué es el método que se aplicó. Pero técnicamente vos vas a trabajar con los datos, no con esto. No es un nombre de variable, no es el nombre de diccionario, simplemente es como te lo denomina el intérprete de Python. Vos vas a trabajar con el contenido, vamos a poner un par de ejemplos de eso y el resto lo ignorás. Te lo muestra, es como información extra que te pone. Si ya Ramos, ¿qué era esto? Futbolistas quedó. Bueno, voy a agregar un par de ejemplos de uso de eso, así queda más completo. Pero por ahora voy a seguir con la lista después de ítems pop. Bueno, el método se sigue llamando así, con el puntito pop, y eliminamos uno cualquiera. Recuerden que es la clave lo que hay que avisarle cuando querés eliminarlo. Y en este caso, print futbolistas. Bueno, ¿a quién eliminé? 11. Capdevila. Entonces, acá me devuelve lo que eliminó porque le pedí que me traiga específicamente lo que eliminó, pero si yo lo vuelvo a imprimir, fíjense que acá ya no tenemos a más a Capdevila. Lo eliminé por completo de el diccionario. Entonces, obviamente hay que aclararle qué querés eliminar. Vamos con clear. Este debería estar al final, pero bueno, ahora lo corrijo. Print futbolistas.clear. Me faltaron unos paréntesis. Bueno, cuando vos estás imprimiendo el método futbolistas clear, no te devuelve nada, porque clear no selecciona un dato específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros borramos acá la clave 11, nos devolvió la clave 11, el valor de la clave 11, porque bueno, es lo que seleccionaste para eliminarlo. Cuando vos haces un clear, imprimir esto es lo mismo que imprimir nada, por eso te devolvió vacío, el equivalente a null de Python, none. ¿De acuerdo? Porque
no se suele, no es que te devuelve un valor específico, entonces no se suele imprimir esto. Pero sí volví a imprimir futbolistas abajo para que vean que no te imprime absolutamente nada. Te borró todas las claves con todas las con todos los valores. Bueno, voy a ponerme acá un poquitito antes y poner el siguiente, que creo que falta set default con clave y valor. Print set default con clave y valor. El clave le vamos a poner, no sé, 200 y valor le vamos a poner un string que sea, realmente no conozco mucho de fútbol, así que voy a poner ASDF. Escribí mal set default. A ver. Por ahí es un tema de... Ah, no, me faltó simplemente a qué futbolistas. Me faltó referenciar el objeto. Yo dije, no, lo escribí mal, pero no. Y vamos a correrlo. Ojo, lo puse antes de esto y antes de esto acá. Me faltaría hacer un print futbolistas como para que veamos el cambio. Entonces, acá, si recorremos hasta el final del diccionario, vamos a ver que agregamos una key y le agregamos un valor. Entonces, este utilizamos para agregar, este utilizamos para eliminar, este elimina todo, te trae parejas. Una pregunta. Sí. Habías comentado de que, digamos, no conviene digamos, eliminar o agregar cosas, sino crear un nuevo diccionario, ¿puede ser? Claro. No, lo que yo decía es que no te permite modificar este que ya existe, no te permite modificarlo, solo te permite agregar. Entonces, si vos quisieras modificar este 5 por un 7, realmente la única manera que puedas hacerlo es creando un nuevo diccionario. Pero si vos querés agregarle... Lo que no puedo modificar es el key, pero puedo modificar el valor. Sí, los valores sí. Ahora les voy a mostrar cómo modificar el valor. Listo. Entonces, no es que no se puede modificar la key, pero en realidad estarías borrando la variable y creándola de nuevo, porque es la única manera. Una vez que está, no la podés sacar. La podés sacar, no la podés modificar, a eso me refiero. Podés sacarlo con pop, podés agregarlo con set default, pero no modificarla. Es un tipo de modificación igual, pero si vos entendés como alta, baja y modificación, técnicamente le estás haciendo una baja y una alta. ¿Viste? Ya que no es ordenado, yo podría eliminar este 5 Puyol y después agregarle un 7 Puyol. Es como, técnicamente lo estarías modificando, pero no, le estás haciendo una baja y una alta. Entonces, más que nada por ese lado viene la aclaración que tiene acá. Parámetros indefinidos y diccionarios. Bueno, parámetros indefinidos creo que vimos la clase pasada, ¿no? Cuando yo mando una cantidad indefinida de argumentos a una función, o de parámetros en este caso, ¿no? Cuando nosotros, creo que lo tengo por acá, funciones. Bien al final de la última clase. Parámetros y argumentos. Args, acá. Hicimos este programita. ¿El default que era lo que hacía? Sí, agregó, fíjate, acá al final de todo agregó lo que yo quise, que es 200 y 200 sí. y ASDF. Lo agregó al final. Pop te elimina uno, este te lo puede agregar, básicamente. Sé que no es el nombre más bonito, set default, no sé a quién se le ocurrió, pero en otros lenguajes hay... ¿Y qué diferencia tiene con agregar un ítem? No, ninguna. Es exactamente eso, agrega un ítem, así que no... ¿Agrega o sobrescribe también? No, agrega, no modifica. Podés eliminar ítem o podés agregar ítem, pero modificarlo no. Aunque si haces las dos cosas es parecido, entre comillas. Sí. Bueno, esto por ahí es medio un quilombito, pero cuando se hagan una copia ustedes, si quieren ir repasando, siempre pueden, como va a ser su copia, pueden ir eliminando y ver de a uno qué es lo que hace. Y lo van comentando y van avanzando. Depende de lo que necesiten repasar, digamos. ¿Sí? Lo dejo así y ustedes después cuando lo copien hacen como quieren. Si necesitan un pequeño repaso. Sí. Dime.
cuando haces el set default, ¿podés agregarle algo como para elegir en qué parte del diccionario se agrega o siempre se agrega al final? Siempre se agrega al final, pero recordá que el diccionario es no ordenado. O sea que realmente no importa el orden de los elementos, porque fíjate que cuando lo teníamos acá, nombre, apellido, edad, y acá le decimos apellido, edad, nombre, cuando imprimimos una comparación para ver si eran idénticos, o sea, esto es igual a esto, la respuesta fue true. Entonces, yo entiendo que por ahí te puede molestar un poquitito si no lo tenés en orden, porque no lo estás viendo en orden. Pero en realidad para el programa, para el intérprete Python es exactamente lo mismo, así que no deberías seguir por esa línea de pensamiento. Diciendo, mientras tengas los datos correctos, no importa el orden. Recordá eso. Genial, gracias. Te vas a, no, de nada, te vas a ahorrar mucho. Bueno, pues por ahí uno es medio obsesivo, ¿viste? Y quiere tenerlo ordenadito. Sí, en ese caso te digo, como que con SQL mandale un clear. Sí, te entiendo. Te entiendo. Yo también tengo mis... Como un TOC. Claro, bueno, en ese caso mandale un clear y mandalo ordenadito, pero no sé, me parece mucho código para algo que en definitiva no te afecta. Pero bueno, perfecto. Como programador tenés la opción de hacerlo, siempre. Gracias. Como querés. De nada. Bueno, entonces yo le mostré de la clase anterior un pequeño repaso de Express. Sí, decime. Escuché otro que levantó la mano, ¿puede ser? Ah, por ahí fue alguien que se reconectó. Ezequiel, ¿te hago una consulta antes de seguir? Sí, del tema de diccionarios, hasta ahora estoy entendiendo bien cómo funciona. Lo que me queda la duda es, ¿esto se usa para trabajar con base de datos? ¿Para qué se usa específicamente en el día a día? Diccionario bueno, en el día a día, más que nada, lo vas a estar utilizando para cuando estás filtrando resultados de la base de datos. Es adelantarse un poquitito. Yo no quiero confundirte, pero así que si los demás no me entienden lo que voy a decir ahora, tranqui, ya lo vamos a ver. Pero para vos específicamente, cuando vos, lo que más se usa es cuando vos estás interactuando con la base de datos y lo que querés traer son pares ordenados, o sea, como la clave de la base de datos y el valor. Entonces, imagínate una tabla relacional que tiene, no sé, ID, cliente y, no sé, número de producto. Y vos te querés traer ciertos pares de datos específicos con respecto a esas columnas, vos te los vas a traer en diccionarios probablemente. ¿Por qué? Porque lo manipulás mucho más rápido que si fuese individual. Lo podés, al tratar como diccionario, lo podés procesar más rápido, lo lee más rápido, te lo devuelve más rápido, y sobre todo cuando estás utilizando lo que es la conexión de SQL, y vos querés sacar siempre la mayor performance posible, es mejor utilizar el método, el valor y el formato correcto. Entonces, si usas un diccionario, te vas a ahorrar mucho tiempo. Pero más que nada se utiliza para filtrar lo que querés traer de la base de datos. Por lo menos ese es el uso que más le veo común yo. Pero nosotros, como trabajando con Data Science, es probable que nos pasen datasets en forma de diccionarios también. Eso es otra. O que nos pasen en CSV y nosotros tengamos que, para manipularlo, para trabajarlo más fácil, los convertamos en diccionario. Esa es otra. Muy posible también. Y son las tres que más se me ocurren ahora. Perfecto, clarísimo. Gracias, Ese. De nada. Bueno, si nos volvemos un poquitito a la clase anterior, vimos que acá hicimos un programa que promedie los argumentos y no sabemos cuántos argumentos, es variable la cantidad. ¿Sí? Entonces, corríamos esto. Ah, cierto que la primera conexión tarda un poquitito. Bueno, corremos esto y nos da estos resultados. Hagan de cuenta que ya corrió. Eso quiere decir que no importa la cantidad de argumentos que le pasemos, va a entenderlo correctamente y va a ser la función que tiene que hacer, que en este caso es un promedio. Bueno, con eso en mente, y con lo que son los diccionarios, vamos a combinar esas dos cosas juntas y vamos a hacer una función que nos genere un diccionario. Ahí corrió, era lo mismo, no le cambié nada. Ahí. Vamos a hacer una función que nos genere diccionario a partir de lo que le estamos pasando. Pero lo que le estamos pasando ya son diccionarios. Solamente quiero que me combine todo lo que yo le mando en uno solo. ¿Qué quiere decir eso? En vez de pasarle argumentos ahora, yo le voy a pasar clave y valor. Y quiero que de todas las claves y valores que me lo pasen, a un solo diccionario, que me devuelva ese diccionario por medio de un return. Entonces, vamos a hacer una función que haga exactamente eso. Déjeme que la escriba toda y si no me equivoco y corre bien, la vamos a ver renglón por renglón. Si no se entendió, la pasamos cuantas veces haga falta. Voy a hacer que se llame armar diccionario.
Bien, fíjense que acá, en vez de poner una estrellita, voy a poner 2. Ahora, la clase pasada, para argumentos, nosotros usamos args. Para esta clase vamos a usar qargs. El nombre que pongan acá es indistinto. Ustedes pueden poner lo que quieran y va a funcionar igual. Pero es una buena práctica, porque es la convención, utilizar QWArgs, ¿de acuerdo? Entonces, es como que siempre que lo van a ver en Stack Overflow consultando una duda o van a preguntarle a alguien cómo se hace, siempre lo van a escribir así. Realmente, lo único que está haciendo una diferencia en la función es que en vez de una estrellita estoy utilizando 2. Y ahora vamos a ver, no vamos a darnos cuenta qué es lo que está haciendo esto hasta que no llamemos la función. Así que vamos a escribirla entera y lo hacemos. Vamos a poner en español. Yo les había dicho también en la clase pasada que i puede ser lo que yo le diga que sea. En este caso no voy a utilizar i. Lo voy a poner en español, clave, valor, va a ser más fácil. In KWArgs, ¿de acuerdo? Punto items. Si yo hago esto, me va a devolver los pares, clave y valor. Y en vez de utilizar i para contador, le puse 2 valores. Este ciclo for, yo sé que es un poco más raro de lo que venimos utilizando, de lo que estamos acostumbrados, pero básicamente por cada vueltita que quiero que pegue, me va a agarrar un valor que lo va a llamar clave y un valor que lo va a llamar valor. Y lo va a hacer de manera ordenada, porque recuerden que items nos devuelve, items, ¿qué número era? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, keys, values, futbolistas, ítems. Keys, values, futbolista. Este debería ser ítems, ¿no? Sí, dict ítems. Ah, claro, acá me tiene la información que bobo. Fíjense, yo les prometí un ejemplo más de ítems para que quede más claro. Se cortó la VPN, no sabía que estaba conectado todavía. Un ejemplo más claro del uso de esto. Entonces, del diccionario que nosotros tengamos nos va a traer parcitos de clave, valor, clave, valor. Y lo que estoy haciendo acá es iterarlos. Entonces, en la primera vuelta, yo voy a tener la clave del diccionario y en la segunda voy a tener el valor. O sea que si diccionario fuese futbolistas acá, la primera vuelta, si yo hago un print clave y un print valor, nos va a traer, si utilizamos este ejemplo, nos va a traer 1 y casillas. Esta no es la función que yo quiero mostrarles, o sea, no está terminada, pero vamos a llamarlo ahora para que hasta acá me vayan siguiendo, porque yo entiendo que acá estoy aplicando muchos cambios que por ahí no les mostré antes. Entonces vamos a verlo en acción. Armar diccionario. Así se llama nuestra función. Ah, pensé que tiene una tilde, estaba sucia la pantalla. Y vamos a ponerle 1, igual Ezequiel, 2 igual Pablo, qué sé yo. Bueno, vale, quedó así. Me marca error en la llave. Vamos a hacer así. Me sigue marcando error. Parámetro name. Déjenme ver. Vamos a poner nombre. ¿Emitir error? Era cuestión de sintaxis. Nombre. Apellido, por ejemplo. Fernández. Fíjense que en vez de pasarle argumentos como nosotros hacíamos en el ejemplo anterior, tenemos una tupla, así, con la función esta que era promediar, teníamos esto. Lo voy a comentar porque acá no tenemos esa función. Lo que estamos haciendo es lo mismo, separado por coma, pero le ponemos un valor, una clave, y le asignamos un valor.
una clave y le asignamos un valor. Así como está, yo la voy a correr para que entiendan qué es lo que está haciendo esta función. Fíjense, por cada uno lo separó en ítems, lo iteró y me lo imprimió. Entonces, esta es la vuelta 1, esta es la vuelta 1 y esta es la vuelta 2. Porque yo le pasé 1 y le pasé 2. O sea, en vez de pasarle individualmente un parámetro, le pasé una llave y un valor. Después es lo mismo, es exactamente lo mismo. Acá, como nosotros... Yo explico mucho esta función porque es la que parece más complicada hasta ahora, por lo menos de todas las que vimos. Pero no es nada más complicado que lo que ya vimos de argumentos indefinidos con diccionarios. Como nosotros determinamos qué variables usamos, voy a tratar de no usar tantos renglones, en el objeto iterado elegimos usar dos variables para separar clave. ¿De acuerdo? Nada más, nada menos. O lo voy a poner en un solo renglón. Entonces, en vez de usar la típica i, acá utilizamos dos valores. Porque ítems me devuelve 2. Nada más. Voy a borrar esto y voy a continuar con la función armar diccionario. Pero, ¿se entiende más o menos qué es lo que dice hasta acá? ¿O hay confusión? Pues si hay confusión, no hay problema. Lo repasamos. Ah, mira. Lo completa, qué lindo. Bueno. Diccionario.setDefault clave valor. ¿Qué hace este renglón? ¿Quién me dice? Lo vimos, así que ya sabemos. Agrega un valor. Exactamente. Se mezclaron, pero dijeron lo mismo, me parece. Va a agregar esta clave y este valor al diccionario que estamos generando. Acá lo inicializamos. Esto es solamente para que no me rompa, porque si acá empiezo a trabajar con una variable que no existe, me va a tirar error. Entonces, lo generé vacío y ya empiezo a meterle todo lo que recibo. Entonces, sencillamente, ya terminamos. Salimos del ciclo for. Fíjense que salí de la indentación. Return diccionario. Entonces, en teoría, si yo a esta función le paso de manera dinámica las cantidades de claves con la cantidad de valores que yo quiera, me va a armar un diccionario con esa cantidad de valores y claves que yo quiera, esos pares. Entonces, clave valor en el for, ¿tiene que ir dentro de paréntesis? Acá, ¿no? ¿Esto? Ah, esto sí, sí. Sí, porque es parte del método. Acá sí, sí. ¿Y en el for al inicio no? No. Esto es como cuando teníamos i. Pero en este caso nos está devolviendo un par de valores. Entonces, si yo en vez de clave valor pusiera XY, acá pongo XY, es lo mismo. Pero esto sí tiene que ir con paréntesis y acá no. Acá vos podés, lo que te traiga, lo que quieras iterar, lo utilizás. Es como cuando haces un for each de una tupla. Sí, se me confundió con el nombre de las listas. Ah, está. Bueno, pero ahí se entiende. Entonces, esto lo puedo borrar, solamente lo quise para demostrar. Y esto es dinámico, no está esperando 2, porque si yo le agrego edad igual a 99, vemos que el resultado final de lo que me va a armar es idéntico al diccionario que nosotros veníamos trabajando. Entonces, no hace falta hacer un print, sencillamente con hacer un return ya me lo está escribiendo acá, pero lo tradicional sí sería hacer un print de esto. Entonces nosotros le podemos tirar la cantidad de claves y de valores que querramos. Es muy útil para cuando nosotros estamos armando nuestro propio objeto. Ponele que estamos trayendo cierta información de la base de datos para armar ese objeto y después enviarlo a otra función. Tiene que tener lo que nosotros querramos que tenga, y este tipo de parámetros indefinidos es extremadamente útil en este caso, para hacer un objeto a medida como lo queremos nosotros. ¿Sí? Bueno, bien, estamos haciendo muy buen tiempo. Vamos a... Bueno, esto ya lo vimos. Voy a habilitar el tema presentismo y les doy unos minutos para que den el presente. Y continuamos. Es
buen motivo. Bueno, entonces, a diferencia de los argumentos, los quarks no nos permiten dar un nombre a cada uno de los argumentos de entrada, pudiendo acceder a ellos dentro de una función a través de un diccionario. Básicamente un pequeño machete. Perdón. Entonces podemos iterar los argumentos de entrada con ítems, podemos acceder... Ay, no le tengo que dar doble clic, mala costumbre. Podemos acceder a la clave key o nombre y el valor o value de cada argumento. El uso de los quarks es muy útil si además de querer acceder al valor de las variables, querés darle un nombre o una información extra a través de aquí, básicamente. Entonces, ustedes ya saben lo que son los quarks. Collaboratory lo tomó mal acá, mira. Claramente. Claro, porque te lo toma como... Qué macana. Te lo toma como bold, básicamente. Bueno, este título está mal. El título sería... porque ustedes ya saben, los argumentos indefinidos son así y los quarks son así. Es un tema de colaboratorio y no me di cuenta. Después veo si lo puedo corregir. Pero acá les dejo el título correcto. Y no quiero que se confundan, son dos. Este es el que tiene que tener una estrellita, pero a la hora de editarlo está ese problema, porque bueno, lo interpreta así el texto. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Ustedes ya conocen los argumentos no definidos o indefinidos y los diccionarios no definidos a través de quarks. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mezclar estos dos conceptos juntos, porque sí, se puede. Entonces ustedes pueden poner argumentos normales al principio, después indefinidos porque no sabes cuánto te van a traer, y por último los quarks. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, también lo vamos a hacer con una funcióncita. Vamos a ver. Def. Vamos a poner, no se me ocurre un nombre ahora. Ahí no estoy haciendo nada, solamente estoy verificando que esté bien escrito, no me tira ningún error. Eliminamos esto y continuamos. Vamos a hacer un print. Yo sé que los prints son aburridos, pero vamos a ver qué es lo que nos trae. A es igual a... Es lo ideal como para ver cada uno de estos elementos. Voy a copiar esto. Y lo vamos a aplicar para B. Si nosotros llamamos a la función ya y le decimos probablemente no nos rompa y nos imprima cada uno de los argumentos. Argumento 1, argumento 2. Ahí ya deberíamos saberlo porque bueno, es simplemente argumentos. Ahora vamos a navegar los argumentos. Arg por argumento pero en singular. In args es el nombre que le dimos a los argumentos con S. Y vamos a imprimir por cada uno. ¿Dónde está? Acá está. Args igual. Axio, arg singular. ¿De acuerdo? Voy a guardar y voy a ejecutar. No hay ningún cambio, lógicamente. ¿Por qué no le agregamos? La función tiene 4 parámetros. Mira, tiene dos parámetros fijos, después tiene una cantidad indefinida de parámetros y después tiene una cantidad indefinida de valores acompañados del key. Entonces, básicamente mezclamos todo, pusimos toda la carne en el asador. Todo lo que es parámetros fijos, o sea, al principio tiene... Después hay parámetros indefinidos, o sea, la cantidad que vos quieras. Y después, por último, vamos a agregar esto. De hecho, bien podemos ir dejando los ejemplos, aunque los podemos comentar para que no molesten.
y va a ir tomando sentido. Entonces, ¿qué es A? En este caso, A es ASD, ASD. ¿Qué es B? Este B. En este caso, B es 99. Y después, ¿cuáles son los argumentos individuales? Que individualmente tenés este. Esta es la cantidad indefinida. Acá no importa cuántos pones, te lo va a tomar. Hasta que yo empiece a pasarle valores con clave. En ese caso sería nombre, por ejemplo, igual Ezequiel. Pero todavía no estoy haciendo nada con eso. Entonces, hasta acá tenemos A y B. Hasta acá tenemos lo que sea que venga entre eso y lo próximo. Y vamos a hacer algo similar para iterar entre los quarks, básicamente. Ya lo hicimos anteriormente. For, ¿pusimos clave? Vamos a poner clave de nuevo. For, clave y valor. In KWArgs. Esto es igual a esto. ¿Ven? De acá estoy sacando este nombre. Pero ítems, porque me interesa que me lo traiga en pares. ¿De acuerdo? Básicamente el mismo for que hicimos en la función de arriba. Vamos a hacer un print. De todo esto estamos haciendo un print, solamente para ver qué caminito cae. Me faltó esto. Y vamos a decirle key es igual a... ¿Por qué lo pongo en inglés? Tengo esa costumbre, ¿no? Si estamos explicando, mantengámonos en español. Clave es igual a clave valor es igual a valor. Entonces, es difícil encontrar un apellido, un uso cotidiano, edad, para este tipo de funciones que te lo mezcla todo, pero va a llegar el momento, créanme. Entonces, hasta acá teníamos que solamente le pasamos dos parámetros. A y B. Vamos a copiar esto hasta acá. Nosotros tenemos que le pasamos parámetro A y B y el resto puede ser cualquier cantidad. Y acá último, si yo lo corro, no me equivoqué, vamos a ver que le estoy pasando un parámetro como A, que es fijo, este es A, le estoy pasando un parámetro como B, que es fijo, B va a ser igual a 99, el resto va a tomar valor a medida que lo vaya iterando el objeto, o sea que este es el primer parámetro indefinido, el segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, los que sean, porque pueden ser los que queramos. Y por último, lo que vimos de diccionario, clave, valor, clave, valor, clave, valor. ¿Qué pasa con esto? Entonces, si bien yo solamente estoy haciendo una función que me mezcla todo lo que vimos hasta ahora, nosotros con esto podemos armar nuestro diccionario tal y como lo querramos. Imagínense que por ahí dentro del valor de una llave queremos tener un conjunto de argumentos que no está definido. Entonces, ponele que yo por cada valor de un diccionario que quiero armar, quiero poner 5 parámetros. Entonces, los primeros 5 van a la primera llave, los segundos 5 van a la segunda llave. Todo, básicamente. Pueden hacer lo que quieran. Pero este es un ejemplo como mezclamos todo lo que vimos en estas últimas dos clases. Argumentos fijos, argumentos sin definir la longitud o la cantidad, y el par de valor y llave. ¿De acuerdo? Es eso nada más. Es cómo introducirlos en una función. Y para que vean que no es necesario quedarse con un solo formato, como parámetro fijo, o como parámetro indefinido, o como quarks indefinido. Se puede combinar todo, lo podés tener todo. ¿Para qué? Bueno, depende de tu
de lo que tengas que hacer vos, de tu función, de tu ¿Se programa. puede cambiar el orden de los fijos, argumentos y diccionario? Sí, pero sería una cosa así. Casi. No puedo ponerlo después de estrellita, estrellita. Te dije que sí, pero no. A ver si lo pongo después de argumentos, creo que no. Creo que ayer no habías dicho que primero sí o sí necesitan los parámetros que son de valor. No, yo lo que dije es que cuando vos pones un valor default en un parámetro, podés llamar solamente al primero y el segundo va a tomar el valor por defecto. Pero si le pones un valor por defecto al primer parámetro, sí o sí, no puede venir vacío. A eso es lo que me refiero. Sí, así es. Eso. Mira, no puede ir después de Quarks, pero después de Arcs no me está tirando ningún error. Vamos a imprimirlo. Claro, si no estoy llamando a la función no me va a hacer nada, tiene toda la razón del mundo. Y me rompe. Two missing keywords, only arguments A and B. Está bien. Evidentemente hay una estructura, hay una jerarquía a esto. Yo no ando jugando mucho con esto, sencillamente siempre los puse así, no se me ocurre probar. Pero en respuesta a tu pregunta y en base a la observación del experimento que hicimos, no. Primero argumentos, después indefinidos y después los quarks. Así que el orden es fijo. Está bien, o sea, es ordenado básicamente. Así sí funciona. Bueno, pasamos, y por último un truco que no podemos dejar sin mencionar, el tuple unpacking. Ok. Muy bien. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con def función. Ahora les explico qué es lo que estoy haciendo. Sí, vamos a hacerlo así. 10, 20 arcs. Y no quería eso. Arcs. Vamos a hacer arcs. Voy a copiar un pedacito de esto, porque es más rápido escribir. Porque en este caso voy a necesitar esto, pero analizándolo acá, sí, ya van a ver qué es lo que quiero hacer. Es la misma función que antes, estoy llamándola mencionando arcs y quarks. Con toda razón me están mostrando que estos no están definidos. Así que vamos a definir estas variables. Es igual. Es otra manera de llamar la función, porque yo les mostré donde directamente ustedes llaman con los valores y se hace largo y se hace un poco engorroso. Pero por ahí ustedes trabajando ya tienen esas variables por separado. Es lo más normal probablemente. Entonces vamos a hacerlo así para variar un poquito. 2, 3, 4. Súper original, ¿no? WArgs es igual a... Esto es un objeto
Así que vamos a poner X es igual a, esto entre comillas, X es igual a, hola, y es igual a B. Y Z es igual a tal. Recuerden que estos pueden ser siempre números o textos. En este caso yo solamente necesito textos. Y vamos a ir viendo específicamente qué podemos imprimir desde acá. El resto es igualito, igualito, igualito a lo que veníamos haciendo antes. Bueno, ¿qué tenemos por resultado? Para desenmarañar un poco esta confusión. Yo le pasé la función a el parámetro fijo 11. Después el parámetro fijo 22. Entonces A y B tienen su valor. Después la cantidad de argumentos que le pasé a través de la variable, eso no cambió. Y la cantidad de quarks a través de el tercer parámetro. Esto debería ser exactamente lo mismo que este renglón de acá, pero mi objetivo siempre es tratar de hacer las cosas lo más ordenado posible. Yo, en este caso, si tuviera que hacerlo por algún trabajo, sin duda haría estos 3 renglones en vez del otro renglón. Porque si bien el otro renglón me sirvió para explicarlo primero, me parece más fácil de entender esto. Eso sí, cuando estamos llamando también ponemos la estrellita. Nada más eso. Continuando con este ejemplo. A ver. Vamos a crear un conjunto, una serie de elementos entre llaves y los elementos repetidos los vamos a omitir. Perdón, si quiero usar la función que vos hiciste, pero digamos, Sí. ir llamando a diferentes conjuntos de clave y valor y diccionario. Sí. ¿Puedo apuntar a diferentes variables o ahí yo tendría que poner, no sé, asterisco args 2 y doble asterisco quarks 2? Por convención deberías usar estos nombres. Ni con 2, ni con 3, ni con nada. Si vos tenés otro tipo de lista, yo te recomiendo, pero de nuevo, a lo que se apunta siempre es al resultado. Por ejemplo, vos tenés listado. El listado es igual a 1, 2, 3, 4 también. En ese caso yo diría que args sea igual a listado, ¿sí? Porque por convención está bueno utilizar estos nombres siempre. No es que no va a funcionar, pero no, si vas a utilizar las estrellitas acá para mandárselo de una manera más resumida, yo preferiría que se llame args. Que funcione, puede funcionar, no lo probé nunca, pero por una cuestión de convención y buena práctica, si tenés esto y esto lo querés convertir en argumentos, esto lo igualás. Punto. Okay. Y esto anda. Gracias. Nada de nada. O sea, es más por forma que por funcionalidad. Lo dejo como estaba para que tengan el machetazo ahí. Bueno, entonces vamos a crear un conjunto con una serie de elementos entre llave. Los elementos repetidos los vamos a omitir. No se asusten, simplemente los vamos a hacer juntos. Y esto ya van a ver por qué lo hacemos. Si hay alguien que se tiene que ir yendo y ya dio el presente, puede, pero después mire esto porque si no entiende el siguiente paso, lo vamos a pasar al siguiente. Sets quedará para la próxima y continuamos con otra planilla. Pero me gustaría llegar a terminar este. Vamos a hacer una variable cualquiera. Obviamente ahí dice que lo tenemos que crear como un objeto. Vamos a poner... Tenemos C con esa serie de elementos. Vamos a hacer un print C. Nos imprime esto, claramente. Yo lo voy a poner acá como para que lo tengamos presente. De hecho, voy a comentar esto solamente para que no nos confunda el resultado.
Bien, estamos acá. A es igual a set hola perdón, lo estoy poniendo todo acá, pero en realidad esto corresponde a porque esto es un set. Son los sets. Es la clase utilizada por el lenguaje para representar los conjuntos. Un conjunto es una colección desordenada de elementos únicos. Esto me pasa porque borré un bloque de código y pensé que estábamos arriba, pero estamos abajo. Que no se repiten. Estas características hacen que los principales usos de esta clase sean conocer si un elemento pertenece o no a una colección y eliminar duplicados, tipo secuencial. Lista, tuple o string. Básicamente, un set es un conjunto de elementos, pero no se repiten. Vamos a... Para crear un conjunto basta con encerrar una serie de elementos entre llaves o bien usar un constructor de la clase set. Entonces, acá estoy creando un set y acá estoy creando un set. Quedan pocos minutos, pero creo que podemos. Mantengámoslo acá. Entonces, nuevo tipo de elemento, creo que estaba dentro de lo que tenían que ver y si no lo están viendo ahora. Hola mundo. Vamos a hacer un print de A básico para ir repasando lo que tenemos. Fíjense lo que me imprimió. Entonces, ¿por qué no me imprimió hola mundo? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Quién me dice? Se repite la A, ¿no? Exacto. Va borrando la A. Exacto. Hola mundo. Se repite la O. No, la A no se repite la O. Se repite... Hola mundo especial de Python. Vamos a hacerlo así un poco más complicado para que se vea mejor. Fíjense, ¿qué me está devolviendo este set? Me está devolviendo todos los valores que no se repiten. Entonces, la N está, la U está, la H está, la M está. Aquellos que se repiten también están, pero se aparece una sola vez. Fíjense que la A, si yo lo busco, control F, A, o para que me lo destaque un poquitito, porque no me lo trajo dos veces, como el texto original lo predice. Me lo trajo así. Entonces, nosotros cuando ¿Y cuál es el orden de aparición? Ah, bueno, eso es interesante. Fíjate que no está ordenado. ¿Por qué aparece la N primero? ¿Por qué aparece la U después, la H, la M? No tiene sentido. Pero recordá que cuando nosotros estamos trabajando con set, tampoco es un elemento ordenado. Voy a sacar esto porque es difícil de leer. Entonces, no le interesa a Python el orden en el que te devuelve. Solamente entiende que de este string vamos a eliminar lo que está repetido. Me parece que es... Ustedes entienden que puede hacer una función que puede sacar los caracteres diferentes a través de la función unique. ¿Se acuerdan de ese método? Pueden filtrarlo. Pero cuando estamos haciendo un set de caracteres, de estas dos maneras vamos a tener el repetido filtrado. Fíjate cuando yo hice un print de C, que tengo 2 veces 3. Y me trajo solamente 1. Y también entonces, el 1 está repetido. Ah, cierto, y el 1. Y el 1 también me trajo uno solo. En este caso me lo trajo... No, no me lo trajo ordenado tampoco. Sí, lo trajo ordenado en una hora mayor. Me lo trajo ordenado. Lo que pasa es que, bueno, obviamente el intérprete de Python asigna un valor a cada letra y te lo trajo con el orden que le pareció, correspondiendo a ese valor. Pero ¿qué pasa? Nosotros generamos un set, ya está. Es un conjunto de valores, no están repetidos entre sí y me lo devolvió. Si te pones a fijar en cada uno de estos, te lo devolvió. Creo que ya casi es hora, así que no los voy a quemar con la función. Llegamos hasta sets. Voy a retomar de acá mismo, volviendo a ver qué es lo que es, viendo que hicimos esto, y después les hago crear un... Esto ya está. Esto ya está. Nada, les muestro esto, y set versus frozen set. Y creo que con eso ya terminamos esta planilla. Continuamos la clase que viene. Esto lo vuelvo a repetir la clase que viene, no se preocupen. Pero recuerdo que hay algunas dudas con respecto a Looker y